Buenos días a todos, espero todo marche muy bien. Un saludo especial a la organización que nos ha permitido presentar los elementos generales de esta investigación que ha terminado y que se ha hecho con el apoyo de la Corporación Universitaria Iberoamericana, universidad de la que soy docente investigadora asociada. La investigación lleva por nombre Estimación semiparamétrica de redes de alta dimensión para el análisis de índices de precios y básicamente lo que propone es una aproximación al modelamiento de los sistemas de precios que nos pueden ayudar a tener una caracterización mucho más adecuada de la estructura o de la dinámica de sistemas de precios y de la interacción existente dentro de dichos sistemas, ¿no? La tabla de contenido, básicamente la exposición se va a concentrar en tres elementos. En primer lugar, el problema de investigación. En segundo lugar, la implementación en R. Y en tercer lugar, los resultados. Frente al problema de investigación, hay que decir que los modelos de redes básicamente son modelos que permiten modelar sistemas a través de objetos matemáticos que denominamos grafos, ¿no? Un grafo básicamente se define como un objeto matemático G que está compuesto por un par de conjuntos, ¿no? Un conjunto P que hace referencia al número de vértices y un conjunto E que hace referencia al número de enlaces. Generalmente se establece que B identifica los elementos de un sistema, por tanto una variable, un vector aleatorio cualquiera X con P variables podría ser asociado o identificado directamente con el conjunto de vértices, de tal suerte que en este caso, si nosotros asumimos que el sistema de precios es una canasta de consumo, cada bien o cada clase de bien representa cada una de las variables aleatorias dentro de esa canasta de consumo, podríamos identificar cada uno de los vectores de nuestro grafo como cada uno de estos bienes o cada una de estas clases de bienes, ¿no? Por su parte, el conjunto de enlaces va a describir la interacción entre estos pares de vértices o entre pares de vértices siguiendo algún criterio de adyacencia, ¿no? Esto se hace a través de la construcción de una matriz de adyacencia que tiene un tamaño P por P, es decir, variables por variables. Es básicamente una matriz cuadrada que muestra si existe o no alguna interacción entre pares de variables aleatorias y básicamente, como dijimos, se codifica a través de la matriz de adyacencia que en grafos simples se presentan como ustedes ven en la parte inferior del slide. Básicamente la matriz de adyacencia va a tener una entrada igual a 1 siempre y cuando pues exista una interacción, es decir, el par no ordenado de vértices van a pertenecer al conjunto de enlaces y a 0 cuando no pertenecen al conjunto de enlaces. Digo en grafos simples porque en grafos no simples podemos tener estructuras de lazo o múltiples relaciones que harían que exista, digamos que la matriz de adyacencia tenga entradas superiores a 1. Como hemos dicho, pues nosotros podríamos modelar entonces el sistema de precios tomando una canasta de consumo, por ejemplo la canasta de consumo del índice de precios del consumidor, y a partir de eso, digamos, la tarea de inferencia estadística básicamente se resumiría a definir un criterio de adyacencia. ¿Cómo establecer un criterio de adyacencia entre los bienes de consumo, dado algunas propiedades de esos bienes de consumo, que particularmente es el índice de precios bajo una ventana temporal, digamos, definida? Las investigaciones hasta ahora han optado por establecer un criterio o más bien por establecer modelos que serían modelos que toman como base los criterios de correlación, en este caso el criterio de correlación de punto momento de Pearson, y un control de la densidad de la red por vía de un umbral, ¿no? De tal suerte que el conjunto E se ha definido como los pares ordenados de nuestro vector aleatorio pertenecientes al espacio B2, es decir, al espacio de los vértices al cuadrado, dado que tanto I como J pertenecen a B. Tal que pues el coeficiente de correlación entre I y J pues, estimado sea superior a un criterio de un umbral, ¿no? La gran pregunta entonces es cómo definir el umbral, es decir, esta tarea de definición del umbral no es ni trivial y no es secundaria o no es incidental, sino es central en la discusión porque el umbral va a definir las propiedades topológicas de nuestra red. Fíjense en este slide donde se muestran básicamente dos topologías de red, siguiendo por un lado los umbrales definidos por Álvarez, que hizo una investigación para la economía uruguaya, y por Sarantitis, cuya investigación se concentra en el Reino Unido. Fíjense cómo cambia radicalmente las topologías de redes en función de la definición del umbral, ¿no? Ha habido una gran discusión en estas investigaciones sobre cómo definir el criterio del umbral, siendo quizás la más
rigurosa pues los procesos de optimización a través de un algoritmo que se llama conjunto dominante de umbrales mínimos. No obstante, me atrevo a decir que existen aún bastantes dudas sobre la consistencia y por tanto la reproducibilidad y la comparabilidad de estos criterios de definición del umbral. A partir de eso es que surge esta investigación como un intento de superar estas limitaciones que se han señalado. Entonces, lo que yo establezco o lo que se establece es que existen dos grandes problemas en estas metodologías hasta ahora exploradas. Por un lado, el problema de reproducibilidad y consistencia, que se asocia a la determinación del umbral que ya he explicado, y por otro lado, a lo que yo denomino los supuestos críticos del modelo. Sigo acá la exposición de Daniel Rodríguez sobre los supuestos críticos, ¿no? Que básicamente se asocian a dos. A asumir por un lado la linealidad de las interacciones entre los índices de precios, dado que el coeficiente de correlación de Pearson asume correlaciones lineales si éstas existen, y por otro lado la no consideración de la independencia condicional, lo que se conoce generalmente en redes como la propiedad global de Markov. Pienses en última instancia que dos variables pueden mostrar un coeficiente de correlación alto por la presencia de una tercera variable, digamos que se correlaciona directamente con esas dos variables originales. Esto es lo que se conoce como la existencia de una variable de confusión. Esto generalmente puede llevar a la especificación de correlaciones espurias y por tanto el problema de redes densas aparece y digamos lleva o empuja a ser necesaria la determinación de criterios de umbral, ¿no? Como lo han hecho las investigaciones antecedentes. Luego la gran pregunta es cómo tratar estos problemas, cómo tratar el problema de reproducibilidad y consistencia, esto es construir topologías de red que no dependan de umbrales, y por otro lado cómo tratar los supuestos de no linealidad que se entiende está implícito en el proceso generador de datos de los sistemas de precios, y cómo tratar la propiedad global de Markov o independencia condicional. Vamos a empezar entonces por esta segunda, que es la que nos dio la pista para canalizar una ruta de investigación. Entonces, para eso se van a usar los modelos gráficos gaussianos, que tienen una propiedad bastante interesante, y es que estos modelos permiten describir la independencia condicional entre variables de un vector aleatorio. Es decir, dado un vector aleatorio que sigue una distribución gaussiana, es decir, una distribución normal con media mu y con varianza sigma, podemos establecer que la dependencia condicional, que se representa de esta manera, es decir, la dependencia entre dos variables controlando por el resto de variables, se puede definir a partir de la matriz de precisión, que la matriz de precisión no es otra cosa que la inversa de la matriz de covarianza. Es decir, existe una propiedad muy interesante en los modelos gráficos gaussianos, y es que siempre y cuando podamos validar que el vector aleatorio sigue una distribución normal, la inversa de la matriz de covarianzas nos va a dar una lectura sobre la dependencia o independencia condicional entre pares de variables, ¿no? De tal suerte que existirá una relación si la entrada de la matriz de precisión es igual a 1 o superior a 0, y de lo contrario no habrá una independencia condicional o se establece independencia incondicional siempre y cuando las entradas de la matriz de precisión sean iguales a 0, ¿no? Piénsese que dado que simplemente se trata de una inversión de la matriz, pues seguimos hablando de una matriz de tamaño P por P. Esto es bastante interesante porque nos ayuda a resolver el problema de la independencia condicional, es decir, con esto logramos construir topologías de red que digamos sigan la propiedad global de Markov, pero seguimos teniendo un problema asociado a la linealidad, a los que se nos suma el problema de la necesaria o el supuesto condicionado, del supuesto de la normalidad en la distribución de nuestro vector aleatorio. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues para eso se ha explorado un ajuste semiparamétrico haciendo uso de cópulas gaussianas, ¿no? Entonces, para abordar los problemas de no normalidad y las interacciones no lineales, pues se utiliza un modelo de cópula gaussiana con marginales no paramétricas, que digamos en el desarrollo más terminado al que hemos logrado en la revisión de la literatura, básicamente hemos llegado pues, a los modelos non-paranormal, skeptic, que digamos han sido presentados por Liu entre otros investigadores, ¿no? Entonces básicamente acá es importante tener presente algunas nociones. Primero, ¿qué es la distribución no paranormal? Vamos a decir que un vector X sigue una distribución no paranormal si existe una función f que transforma las marginales, es decir, la distribución de probabilidad de cada una de mis variables, de cada uno de mis bienes,
a distribuciones normales, es decir, tengo un bien cualquiera, sé que este bien no se distribuye de manera normal, pero tengo una función que lo va a transformar de tal suerte que presente una distribución normal, ¿no? De tal suerte que yo puedo definir mi nuevo vector como un vector f de x, dado que cada una de las variables contenidas en el vector aleatorio pues son funciones transformadas de mis marginales originales, y estas se van a distribuir normalmente. Recuérdese que la normalidad conjunta tiene una propiedad o tiene un supuesto que es necesario aunque no suficiente, y es que las marginales se tienen que distribuir también normalmente, ¿no? Si las marginales se distribuyen normalmente, o más bien que las marginales tengan distribución normal, es condición necesaria aunque no suficiente de que exista una normalidad conjunta de mis variables, ¿no? Y a partir de eso podemos definir además una distribución, una función C, que es lo que vamos a denominar la función de cópula, que digamos su existencia se garantiza por el teorema de Sklar, tal que yo básicamente pueda leer la estructura de dependencia, la dependencia estructural entre mis variables, ¿no? Es decir, que me permita hacer el análisis o la incorporación de, digamos, la metodología de establecimiento de interacciones por vía de la dependencia condicionada de mis variables. Es lo que se presenta acá. Por eso estamos hablando, la idea general es tener funciones que transformen las marginales para volverlas o darles una presentación de normalidad, aunque originalmente las marginales son no normales. Por eso hablamos de marginales no paramétricas, que no siguen una distribución específica. Y además usamos funciones de cópula para ver la estructura de relación, las relaciones estructurales dentro de dichas variables, ¿no? Veamos un poco la implementación de R, que es lo que nos interesa. Por un lado, pues nosotros hemos hecho uso de los datos de Estados Unidos como prueba para, digamos, mostrar la consistencia de los resultados. Y para ello pues se ha hecho uso de los datos que publica el BLS, the Bureau of Labor Statistics, que digamos es la organización encargada de presentar los datos sobre IPC e inflación en Estados Unidos, ¿no? Afortunadamente dentro de R existe, digamos, una librería que nos permite una conexión con la API, que es lo que ustedes ven a continuación. Por un lado, pues descargamos o construimos simplemente un objeto correspondiente a la lista de ítems, dado un nivel de agregación seleccionado por la investigación. Se define una función para hacer una extracción, una conexión con la API de extracción de conjunto de datos en una ventana temporal del 2012 al 2023. Esto de nuevo es simplemente una prueba para mostrar la consistencia de la propuesta metodológica, y esta ventana temporal se eligió porque en el 2012 pues se empieza a operar el régimen de inflación objetivo, digamos por vía del control de las tasas de interés, es decir, digamos hay un cambio en la dirección de la política monetaria, lo que de alguna manera nos permitiría justificar esa ventana temporal. Pero digamos esto puede variarse, por supuesto. La mayoría de investigaciones lo que hacen es coger ventanas temporales más pequeñas para hacer comparación de topologías y ver cómo, por ejemplo, una política, un cambio de régimen monetario permite comparar o alterado las propiedades organizacionales de los sistemas. Nosotros, digamos, acá no llegamos hasta ahí, estamos simplemente presentando una metodología para mejorar la estimación de los grafos, o más bien de las redes del sistema de precios, y dado que digamos el BLS nos permite realizar unas consultas limitadas a solamente 50 por cada query, pues la función lo que se ha hecho es se ha pasado por un apply que nos permite hacer una replicación, digamos, hasta terminar todo el ítem de la lista, ¿no? Que es más o menos lo que es decir, la función se justifica en tanto hay una limitación de consultas por parte del BLS. Listo. Dada la obtención del conjunto de datos, el gran problema, bueno, empieza el problema del tratamiento metodológico y adecuado al conjunto de los datos. Para eso se busca en primer lugar la condición de estacionariedad, que es una condición habitual cuando se trabaja con series de tiempo. Para ello pues se realiza una transformación logarítmica y una diferenciación logarítmica de nuestras series, y se sigue pues una prueba de estacionariedad. Usamos tanto las pruebas de Dickey-Fuller como las pruebas KPSS, cuyos resultados básicamente se ajustan por un criterio de corrección, que es el criterio de corrección Benjamin y Hochberg,
que básicamente estos criterios de corrección nos permiten reducir la tasa de falso descubrimiento, lo que es común cuando estamos haciendo validación de múltiples pruebas estadísticas, ¿no? Acá están los resultados y podemos ver que por lo menos en la prueba KPSS, que es la que nos interesa, porque básicamente se concentra en los criterios de homocedasticidad, muestra que pues nuestros datos son, digamos, estacionarios y, digamos, podríamos dar un tratamiento adecuado ya de nuestras series. A partir de eso, pues lo que nos interesa es valorar la propiedad de normalidad, dado pues el supuesto global de Markov que ya hemos discutido, y para eso se hace uso de las pruebas de Mardia, que básicamente presentan tanto pruebas de normalidad marginal individuales como la prueba de normalidad conjunta. Estas pruebas nos dan que claramente los resultados son no normales. Acá muestro unos mapas de contorno que nos permiten validar la no normalidad. Acá simplemente se cogieron dos bienes aleatorios de la canasta de consumo y, digamos, se muestra cómo se da la distribución de densidad. Y pues claramente se ve que, digamos, el criterio de normalidad no se cumple. Por tanto, se procede a, digamos, a lo que ya habíamos especificado, que es básicamente las transformaciones de nuestras marginales para llevarlas a un espacio gaussiano. Para ello, primero se hace una transformación de rangos, como se muestra de esta manera, y posteriormente se las pasa a un espacio gaussiano mediante la inversa de la función de distribución acumulada, la normal estándar, ¿no? Esto nos garantiza que las marginales ya tienen una representación normal o siguen una distribución normal, pero ya no estamos hablando de la marginal x sub i, sino de la marginal f de x sub i, es decir, la marginal transformada por una función. Y, digamos, a partir de eso ya se puede implementar la cópula gaussiana para poder hacer una lectura de, digamos, las relaciones de dependencia de la red. Acá había algunos criterios que definir, y es básicamente, primero, el criterio de regularización, digamos, para garantizar que la red sea sparse o siga digamos, controle la densidad. Es importante, digamos, apelar a los criterios de regularización. En este caso se utiliza el criterio de regularización Glasso, que es el que recomienda efectivamente el modelo non-paranormal. Digamos, acá hay unas especificaciones sobre ello, y posteriormente pues un criterio de estabilidad, que en este caso el criterio de estabilidad usado es el criterio de estabilidad STARS, que es una técnica para seleccionar el modelo más robusto entre varias estimaciones posibles, y que prioriza una evaluación consistente evaluando consistencia, cuán consistentes son las relaciones o las aristas encontradas en el grafo a través de diferentes submuestras de los datos, ¿vale? Ya frente a los resultados encontramos lo siguiente. Acá encontramos los elementos generales de las propiedades topológicas de la red. La red finalmente tiene un orden de 177, estamos hablando del número de los enlaces, un tamaño de 177, estamos hablando de los vértices. Y estamos hablando de que finalmente se recogieron 177 bienes o agregaciones de bienes. Es el orden de la red, el tamaño es 384, es el número de enlaces. Recuerden que estamos hablando de grafos simples no dirigidos, y tenemos un criterio de densidad. Los criterios de densidad, la relación entre el número de relaciones posibles, entre las relaciones efectivamente definidas y el número de relaciones posibles, siendo, digamos, una red donde todas las relaciones posibles sean igual a 1, el criterio de densidad igual a 1. En este caso estamos hablando de un criterio de densidad de 0.02, lo que nos da una red no densa, una red sparse, que es lo que estábamos buscando. El grado promedio, que es básicamente, digamos, el número de conexiones que tiene cada uno de los vértices, de 4.34, el grado máximo 22 y el grado mínimo 0, es decir, hay bienes que no muestran ninguna interacción con otro tipo de bienes. Estamos hablando del diámetro, es decir, de la longitud más amplia entre dos vértices dentro de nuestra red, y pues el camino más corto, que en este caso es de 3.61 entre dos vértices, ¿no? Acá lo que estamos viendo es cómo se da la distribución de grado. Digamos, un hecho estilizado es que la distribución de grados sigue una distribución asimétrica o con asimetría positiva, y digamos que muestra generalmente pues un criterio de kurtosis leptocúrtico. Digamos, este hecho estilizado se corrobora también en la investigación, y finalmente lo que nosotros podemos ver es la construcción de las redes. En el lado izquierdo ustedes ven la topología de la red sin ninguna, digamos, consideración de pesos o centralidad. En el grado derecho, digamos, se ajusta por centralidad y por pesos, dado que se trata de una red ponderada que nos permite ver, digamos, conjuntos dominantes o dinámicas de clusterización dentro de los bienes. El color hace referencia a los 8 grupos de agregación de bienes que utiliza como macroagregaciones el BLS.
en Estados Unidos, ¿vale? Con esto lo que hemos pretendido entonces es presentar una ruta metodológica para mejorar las estimaciones de la estructura de red de los sistemas de precios, permitiendo a partir de esto construir toda una ruta de acción y investigación que permita cualificar los resultados asociados a la implementación de modelos de redes para la interpretación de los sistemas o de la dinámica de precios en las economías. Muchas gracias por su atención.